La luz tenue del apartamento envolvía la sala mientras la narradora, una mujer atrapada en una mezcla de curiosidad y deseo, se hundía en el sofá junto a Jenna. El tintineo del vino en la copa de su amiga resonaba suavemente mientras Jenna se recostaba con un suspiro satisfecho, sus ojos brillando con una chispa traviesa. Bueno, Adam, sí, ese hombre sabe exactamente lo que hace, dijo, su voz cargada de una admiración que hizo que la narradora sonriera intrigada. Oh Dios, ¿qué pasó?, preguntó inclinándose hacia ella. Jenna le lanzó una mirada cómplice. Chica, la forma en que me besó, juro que mi cerebro se apagó. Sus manos estaban por todas partes, tan seguras, como si ya supiera cada movimiento que me volvería loca. La narradora rió, sacudiendo la cabeza. Vale, ahora solo estás presumiendo. Jenna sonrió, inclinándose más cerca. No, te estoy advirtiendo. En el segundo que tocó mi cuello, se acabó. Olvidé cómo respirar. La narradora alzó una ceja, su interés creciendo. ¿Entonces estás diciendo que te arruinó para otros hombres? Completamente, respondió Jenna con un suspiro dramático, dejando su copa vacía sobre la mesa. Cuando un hombre toma el control así, me hace cosas. La narradora se abanicó con la mano, riendo. Está bien, necesito una ducha fría solo de escucharte. Jenna soltó una carcajada, estirando las piernas sobre el sofá. Créeme, tú también lo harías. La narradora se levantó, estirándose. Voy al baño antes de que esta charla se descontrole por completo, dijo, aún riendo mientras se dirigía al pasillo, perdida en los detalles ardientes que Jenna había compartido. Alcanzó el pomo de una puerta y la empujó, esperando encontrar el baño. Pero no era el baño. Era su habitación. El padre de Jenna estaba allí, de pie, sin camisa, el calor del aire aún cargado de vapor, el leve aroma de piel limpia y colonia envolviéndola como una caricia invisible. Se quedó paralizada, su aliento atrapado en la garganta. Él estaba cerca del tocador, una toalla en la mano, secando su cabello húmedo con una calma despreocupada, como si esto fuera solo otra noche. Luego se giró, y sus ojos se encontraron con los de ella. Una sonrisa lenta y conocedora curvó sus labios. Bueno, dijo, su voz grave, suave, demasiado relajada para la tormenta que se desataba en ella. No esperaba público esta noche. Su estómago dio un vuelco, y ella se cubrió los ojos con una mano, el calor explotando en su rostro. Oh, Dios mío, yo... Component placement balbuceó, las palabras desvaneciéndose en una ola de vergüenza que le quemaba la piel. Él rió, un sonido profundo y divertido que solo empeoró las cosas. ¿Qué pasa?, preguntó, su tono tan casual como siempre. ¿Nunca has visto a un hombre así antes? Ella se atragantó con el aire, cada nervio de su cuerpo encendiéndose al mismo tiempo, el rubor extendiéndose por su cuello. No sabía qué decir, cómo responder a esa seguridad descarada. El roce suave de la tela contra su piel apenas llegó a sus oídos sobre el latido ensordecedor de su corazón. El baño está al otro lado del pasillo, cariño, añadió él, aún sonriendo. A menos, claro, que quisieras entrar aquí. Ella emitió un sonido extraño, mitad jadeo, mitad gemido ahogado, antes de girarse y salir corriendo, cerrando la puerta del baño tras ella con un golpe. Su espalda chocó contra la madera, su pecho subiendo y bajando demasiado rápido, sus manos temblando a sus costados. ¿Qué acaba de pasar?, susurró para sí misma, aferrándose al lavabo. El agua fría salpicó su rostro, pero no apagó el calor que aún sentía bajo su piel. Debería haberlo olvidado, reírse de su error, pero la imagen de él, su torso desnudo, esa sonrisa confiada, se aferraba a su mente. Regresó al sofá, su cuerpo aún vibrando, y Jenna levantó la vista con una sonrisa. Te tomó tu tiempo, dijo, y la narradora supo que no podía escapar de lo que había sentido. La narradora se dejó caer en el sofá, el calor aún aferrándose a su piel como una segunda capa. Jenna la miró desde el otro lado, girando su copa vacía con una sonrisa que parecía saber demasiado. Te tomó tu tiempo, dijo, su tono ligero pero cargado de curiosidad. La narradora forzó una risa, intentando sonar despreocupada mientras tomaba su propia bebida. Sí, puerta equivocada, murmuró, manteniendo la voz lo más casual posible.
Jenna alzó una ceja, estudiándola con atención. ¿Puerta equivocada?, repitió, y antes de que la narradora pudiera responder, Jenna soltó una risita. ¡Oh, mierda! ¿Entraste en la habitación de mi papá? Su pulso dio un salto, pero intentó encogerse de hombros. Sí, algo así, dijo, esperando que la conversación muriera ahí. No lo hizo. Los ojos de Jenna se abrieron con deleite, y luego estalló en carcajadas. ¡Oh, Dios mío! ¿Lo viste? La narradora sintió el calor subir de nuevo por su rostro, sus dedos apretando la copa mientras tartamudeaba. Sí. Jenna movió las cejas sugestivamente, su sonrisa creciendo. ¿Y qué? ¿Estaba decente? La narradora casi se atragantó con su bebida, su cara ardiendo mientras intentaba encontrar palabras. ¿Jenna qué? Pero Jenna la interrumpió, su expresión pura diversión. ¿Qué? ¿Estaba desnudo o qué? No, no fue mi intención, balbuceó, pero Jenna la leyó como un libro abierto. Su mandíbula cayó ligeramente antes de soltar un grito ahogado, sentándose más derecha. «Oh, Dios mío, lo viste desnudo». La narradora negó con la cabeza, desesperada. «No del todo, solo...». Jenna se inclinó hacia atrás, riendo tan fuerte que casi se cae del sofá. «¡Maldita sea, qué suerte tienes!». La narradora parpadeó, su cerebro luchando por procesar esas palabras. «¿Disculpa?». Jenna se encogió de hombros, su sonrisa ahora más suave pero igual de traviesa. «Digo, podrías hacerlo peor», dijo, como si estuviera hablando del clima. El estómago de la narradora dio un vuelco, su corazón latiendo con fuerza mientras la miraba fijamente. «Jenna, ¿qué demonios?». Jenna se limitó a encogerse de hombros otra vez, completamente despreocupada. «Mira, amo a mi papá, pero no estoy ciega. Sé que las mujeres lo encuentran atractivo. ¿No serías la primera amiga en mostrar un poco de interés?». Las palabras se hundieron en ella, cada una avivando el calor que aún no había desaparecido. Entonces Jenna sonrió de nuevo, un brillo juguetón pero intenso en sus ojos. «Si quisieras probarlo, no me importaría», dijo, su voz baja, casi un susurro. La narradora se congeló, su respiración atrapándose en su garganta. «¿Estás bromeando?». Jenna ladeó la cabeza, su sonrisa profundizándose. «¿Lo estoy?». Abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Su piel aún estaba demasiado cálida, sus pensamientos atrapados en la imagen de él, en la forma en que la había mirado. Jenna lo vio todo, el rubor, la vacilación, el deseo que no podía ocultar. Una sonrisa lenta y conocedora se extendió por su rostro antes de que se inclinara más cerca. «Podríamos averiguarlo», murmuró, y antes de que la narradora pudiera detenerla, Jenna tomó su muñeca y la levantó del sofá. «Oh, Dios mío», susurró la narradora, pero sus pies se movieron, siguiendo a Jenna mientras subían las escaleras. Cada paso hacía que su pulso se acelerara más, el latido resonando en sus oídos. Debería haberla detenido, debería haber dicho que no, pero no lo hizo. Jenna llamó a la puerta con un golpe rápido, y ésta se abrió de inmediato, como si él hubiera estado esperando. Allí estaba él, sin camisa, apoyado contra el marco con una calma que la desarmó. Sus ojos se posaron en ella primero, luego en Jenna, y una sonrisa leve curvó sus labios. Jenna rió suavemente. «Le gustó lo que vio», dijo, y antes de que la narradora pudiera reaccionar, Jenna la empujó hacia adelante con fuerza. Tropezó dentro de la habitación, apenas recuperando el equilibrio mientras la puerta se cerraba detrás de ella con un clic seco. El silencio era espeso, sofocante, y supo que ya no había escapatoria. La puerta se cerró con un sonido que resonó en el pecho de la narradora, atrapándola en un silencio denso y cargado. La habitación estaba bañada en una luz suave, el aire aún cálido y perfumado con el aroma de su piel limpia y colonia. Él estaba allí, de pie, sin camisa, su figura imponente llenando el espacio con una presencia que la hizo temblar. Sus ojos la recorrieron lentamente, y una sonrisa divertida curvó sus labios. «Te tomó tu tiempo», dijo, su voz baja y tranquila, como si esto fuera inevitable. La narradora no se movió, paralizada bajo su mirada, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. Jenna la había empujado dentro,
pero ahora estaba sola con él, y el peso de ese momento la envolvió como una manta pesada. Él dio un paso hacia ella, luego otro. Sus movimientos lentos pero decididos, sin un ápice de prisa. Ella debería haber retrocedido, debería haber encontrado una excusa para salir, pero sus pies se negaron a obedecer. El calor de su cercanía la alcanzó primero, seguido por el leve aroma que emanaba de él. Algo limpio, cálido, con un toque oscuro que la envolvió como una droga. «Llegaste justo a tiempo», murmuró, y antes de que pudiera procesarlo, su mano encontró su cintura, sus dedos rozando su piel con una suavidad que escondía una intención clara. La otra mano se deslizó bajo su barbilla, inclinando su rostro hacia él con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. Luego la besó. Fue profundo, exigente, un reclamo que la tomó por sorpresa y la desarmó al instante. Ella jadeó contra su boca, su cuerpo reaccionando antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Sus labios eran firmes, implacables, devorándola con una seguridad que la dejó sin aliento. Sus manos se apretaron, atrayéndola más cerca, su calor presionando contra ella mientras la guiaba con una paciencia controlada. La narradora se derritió en él, sus dedos temblando mientras se aferraban a sus hombros, buscando algo sólido en medio de la tormenta que él había desatado. Él la llevó hacia atrás, paso a paso, hasta que sus rodillas chocaron con el borde de la cama. Cayó sobre el colchón con un jadeo suave, su pulso resonando en sus oídos mientras él la seguía, pero no se abalanzó sobre ella. En cambio, se recostó contra las almohadas, su cuerpo relajado pero sus ojos oscuros fijos en ella con una intensidad que la hizo estremecer. Su sonrisa se profundizó, y entonces dijo, solo 2 palabras. «Déjame ver». Esas palabras encendieron algo dentro de ella, un calor lento que se desenroscó en su estómago. «¿Qué?», susurró, su voz temblorosa, pero él no respondió con palabras. Su mirada lo dijo todo. Quería ver cuánto lo deseaba ella. Vaciló por un momento, su respiración irregular mientras lo miraba, su torso desnudo brillando bajo la luz suave, los músculos tensándose con cada movimiento sutil. Luego se movió, al principio con timidez, sus manos deslizándose por su estómago, sintiendo las líneas duras de su cuerpo bajo sus dedos. Su piel era cálida, vibrante, y cuando lo rozó, un sonido grave y satisfecho vibró en su pecho. Sus dedos se enredaron en su cabello, guiándola con una firmeza suave, llevándola exactamente donde él quería. No había prisa en él, solo una paciencia que la volvía loca y la atraía aún más. Ella se inclinó más cerca, sus labios rozando su piel, el calor entre ellos creciendo con cada segundo. Él la dejó explorar, sus manos firmes pero sin forzar, dejando que ella marcara el ritmo. Pero entonces él cambió el juego. Con un movimiento rápido y sin esfuerzo, la giró, y de repente estaba debajo de él, el colchón amortiguando el cambio mientras su peso la presionaba contra las sábanas. Ella jadeó, el calor explotando a través de ella mientras sus rodillas separaban sus muslos con una lentitud provocadora. Sus manos encontraron las suyas, entrelazándolas mientras sus ojos la atrapaban. «Ahora te tengo», susurró contra su mandíbula, y ella supo que estaba perdida, completamente entregada al fuego que él había encendido. La narradora yacía bajo él, el colchón cediendo bajo su peso mientras su cuerpo la envolvía por completo. Él estaba sobre ella, su presencia sólida e inescapable, sus manos firmes en las suyas, anclándola al momento. El aire estaba cargado, denso con el calor de sus respiraciones y el aroma embriagador de su piel. Sus rodillas mantenían sus muslos separados, un movimiento lento y deliberado que envió una oleada de deseo a través de ella. Su mano libre trazó un camino por su costado, sin prisa pero llena de intención, cada roce encendiendo su piel como si estuviera dibujando un mapa de fuego. Ella se arqueó bajo él, su cuerpo traicionándola, anhelando más mientras él la miraba con esos ojos oscuros que parecían ver a través de ella. «Ahora eres mía», murmuró contra su mandíbula, su voz un susurro oscuro que la hizo temblar. Él se movió con una lentitud tortuosa al principio, profundizando cada sensación, llevándola más allá de lo que había imaginado. Su ritmo era preciso, medido, diseñado para desarmarla poco a poco. Ella jadeó,
sus dedos clavándose en sus hombros, su espalda, cualquier cosa que pudiera mantenerla aferrada a la realidad mientras el placer crecía dentro de ella. El calor se enroscaba más fuerte, más alto, una presión que la empujaba al límite con cada movimiento suyo. Él no tenía prisa, saboreando cada reacción, cada jadeo que escapaba de sus labios. Sus manos la guiaban, sus labios arrastrando fuego por su piel mientras descendían, explorando con una precisión que la dejaba sin aliento. Ella se retorcía bajo él, sus manos buscando ciegamente algo a lo que aferrarse, pero él no cedía, tomándose su tiempo para llevarla al borde. El clímax llegó como una explosión inevitable. La tensión que había estado creciendo se rompió, y ella se deshizo bajo él con un grito ahogado, su cuerpo temblando mientras el placer la atravesaba en oleadas profundas y abrumadoras. Sus dedos se clavaron en su espalda, aferrándose a él mientras las sensaciones la consumían, dejándola sin peso en su agarre. Él no se detuvo, prolongando cada instante con una paciencia implacable, su ritmo ajustándose para mantenerla allí, atrapada en el éxtasis. Pero entonces él también cedió. Un sonido ronco y desgarrado escapó de su garganta, su control rompiéndose mientras se dejaba caer con ella, perdido en el mismo momento intenso. Sus cuerpos se movieron juntos, entrelazados en un caos perfecto, hasta que el clímax los alcanzó a ambos, un estallido compartido que los dejó temblando. El desenlace fue una calma cálida que se asentó sobre ellos. Ella yacía allí, sin aliento, el peso de lo que acababa de pasar hundiéndose en su piel. Él se acomodó a su lado, su mano descansando en su cintura mientras su respiración se estabilizaba, su calor aún envolviéndola como una promesa silenciosa. El mundo fuera de esa habitación dejó de existir. Solo estaban ellos, el eco de sus jadeos y la sensación persistente de sus cuerpos unidos. Ella cerró los ojos, dejando que las réplicas la recorrieran, su mente aún atrapada en la forma en que él la había tomado, en cómo se había rendido por completo. Jenna la había empujado a esa habitación, pero ahora se preguntaba si no había sido ella misma quien dio el paso. Abrió los ojos y lo miró, sus rasgos relajados pero aún cargados de esa misma seguridad que la había desarmado desde el principio. La narradora sonrió débilmente, su cuerpo agotado pero vivo de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Esto no había sido solo un encuentro, había sido una entrega, una noche que se grabaría en su memoria para siempre. Mientras el sueño la reclamaba lentamente, pensó en la pregunta que Jenna había plantado. ¿Había sido empujada o había elegido esto? La respuesta no importaba ahora. Lo que importaba era el calor que aún sentía, la forma en que él la había hecho suya y cómo, por un momento, había sido todo lo que siempre había querido. La habitación quedó en silencio y ella supo que esta noche sería un recuerdo que nunca desvanecería, un fuego que seguiría ardiendo en su interior mucho después de que terminara.